Buenas noches. A continuación voy a pasar a explicar cómo se hace el análisis de sensibilidad. Lo primero que hay que tener en cuenta son las variables que se puede utilizar para un análisis posterior. En este caso, nosotros hemos considerado variables financieras como el COA, el costo de deuda, el rendimiento del inversionista y el WACC, y también la deuda en sí. Y variables del proyecto, el precio, costo, la cantidad que se vende al inicio, el porcentaje de crecimiento de venta, la inversión, servicios básicos. Definitivamente para cada proyecto va a ser distinto. No todos tendrán la misma importancia, pero es bueno de todas maneras mapearlos. Ahora bien, hay dos tipos de análisis de sensibilidad, uno que se llama análisis unidimensional y otro que se llama análisis bidimensional. Vamos a hacer ahorita el análisis unidimensional. Para esto vamos a tratar de llenar este primer cuadro. La idea es tratar de variar el precio y ver cuál es el efecto en cuanto a los indicadores como el BAN, el TIR, el beneficio costo y también para el financiero. Queremos observar qué es lo que va a pasar. Entonces, ¿cómo se hace esto? Lo primero que tenemos que hacer es fijar aquí mismo la variable del precio en cuanto a cómo inicia, ¿no? Se supone que es 50, ¿sí? Pero como yo quiero en realidad obtener la variación, o sea, lo que yo quiero evaluar es la variación, no el precio en sí. Entonces yo sé que aquí se va a ubicar la variación, por lo tanto lo que tengo que hacer es multiplicar por 1 más esta celda, que es la que va a variar, ¿sí? Entonces, este es el primer paso que hay que tener en cuenta. ¿Cómo va a ser la variación del precio? 50 por 1 más C2. Si te das cuenta, rápidamente yo estoy ya fijando los 50 aquí, ¿sí? No estoy jalando del flujo de proyecto, sino aquí mismo lo fijo. Y la variación del precio la pongo así como un pivote. Precisamente esta es la que va a variar y que se va a llenar con estos valores cuando haga la simulación. El segundo paso que tenemos que hacer es, tenemos que referenciar en el mismo flujo. Vamos a buscar el precio unitario, está aquí, ahorita está en 50, pero ahorita le voy a poner igual y vamos a hacerle igual a este. ¿Qué va a ocurrir? Va a ocurrir lo siguiente, lo explico. Se supone que cuando esto haga su simulación, para botar los valores que está acá, necesita simular con estos valores. Estos valores son la variación del precio. Entonces, el Excel va a agarrar estos valores y los va a colocar aquí. Uno por uno. Por ejemplo, va a empezar con el 10%. Cuando lo ubique aquí, el 10%, esta celda lo va a jalar. Y cuando lo jale, va a salir el nuevo precio que va a tener la variación del 10%. Cuando ya tenga la variación del 10%, ¿cómo es que al final va a dar estos valores? Pues lo que pasa es que el flujo de proyecto termina jalando justo esta celda. Y así es como termina sacando los valores. Por eso es importante que se referencie el flujo con el análisis de sensibilidad. ¿Ya? Espero que se haya entendido más o menos la explicación de por qué se referencia y por qué se deja esta celda vacía y el porqué de esta fórmula. Ahora lo que tenemos que hacer es, aquí lo que quiero colocar son los precios, entonces la celda que va a tener los precios es esta es la que se va a actualizar, por lo tanto aquí voy a colocar el precio. Y también quiero referenciar el BAN-E. Aquí lo que hago aquí arriba es referenciar ya los indicadores para poder después tenerlos vías abajo, ¿sí? Es pura referenciación. Entonces el TIR-F está por aquí y de ahí tenemos el BAN-F por aquí. Entonces ustedes pueden observar que estamos simplemente referenciando. Listo. Una vez que hemos referenciado, ahora viene la última parte, ¿sí? Recuerden, hay que referenciar aquí, hay que referenciar en el flujo de proyecto y hacer las fórmulas respectivas. Ahora seleccionamos toda la tabla de datos y le damos datos, análisis de hipótesis, tabla de datos. Ahora, la fila que está aquí es de pura referencia. Cuando es de pura referencia la dejamos vacía. La columna es la variación del precio. Pero ¿cuál es la celda que va a llevar la variación de todos estos precios? Es esta. Entonces vamos a seleccionar esta. Le vamos a aceptar y automáticamente ya tenemos todo
toda la tabla completamente llena, ¿no? Ok, y ahora ustedes pueden observar que esto está sombreado. Está sombreado porque precisamente tanto el van E como el van F son negativos. Y justo es cuando el precio es 44.5. Eso sí, sin variar nada más, ¿no? O sea, solamente aquí estamos evaluando el precio. Si es que lo demás se mantuviera constante, invariable. Entonces, el precio que se nos baje a este punto, estaríamos ya perdiendo el valor del proyecto, ¿sí? Ya de aquí hacia abajo, pues definitivamente es un proyecto no rentable. Entonces, ya sabemos que de 50 a 44.5 sería un punto en el cual no podemos llegar. Para hacer la misma estructura vamos a pasar a evaluar el costo. Para evaluar el costo hacemos lo mismo, ¿no? El costo actualmente está en 18. Vamos a multiplicar por 1 más justo esta celda que es la que va a variar. Ya hemos hecho la primera cosa. Ahora lo segundo es referenciarlo. Entonces vamos al flujo de proyecto y vamos a ubicarnos aquí donde dice 18. Vamos a borrar esto y vamos a referenciar la celda. Entonces vuelvo a explicar, ¿no? Esto se va a reemplazar aquí. Cuando se reemplace aquí, es esta celda la que va a obtener el valor de aquí y va a tener un valor acá. Cuando tenga el resultado aquí, esta celda que está acá la va a jalar inmediatamente y así es como va a obtener los resultados que ustedes ya han visto en líneas posteriores, ¿sí? Y así es como terminamos teniendo toda la tabla llena. Pero para poder hacer esto, ahora nos toca referenciar. Entonces referenciamos el van. Ahí está. Referenciamos el van. Referenciamos la TIR. ¿Sí? La TIR. Perfecto. Voy a minimizarlo un poquito para poder tener más movilidad. El beneficio costo. Vamos a buscarlo. Aquí está. La TIR F. Vamos a buscarla. Aquí la tenemos. Y el van F. Está por aquí. Ahí lo tenemos. Y ahora el beneficio costo. Perfecto. Una vez que ya hemos hecho este trabajo, ahora lo que nos corresponde hacer es seleccionar todo. Recuerden, se selecciona siempre las variables y la referencia, ¿sí? No importa que este espacio esté vacío, es todo. Datos, análisis de hipótesis, tabla de datos. La fila es referencia, por lo tanto es 0. Y la columna que está arriba es esto, es justo la variación del precio. Aceptar. Ahora sí hemos llenado la tabla. Habiendo llenado la tabla, se ha sombreado esta parte porque claramente se ve que el van E aquí empieza a ser negativo. A pesar que el van F es positivo, no es algo que sea bueno porque por sí solo el proyecto no da y solo está dando positivo porque hay deuda y eso no es un proyecto que deba ser tomado en cuenta como rentable. Así que tener mucho cuidado con este tipo de proyectos que tienen negativo, tienen positivo por acá. Es simplemente una ilusión, ¿no? Entonces eso va a ocurrir cuando el costo varíe un 30%, que es 23.4. Entonces de 18 no podemos llegar a 23.4 porque ya tendremos problemas. Bueno, hasta aquí va a llegar el primer video. Ha sido más largo de lo normal por la explicación del análisis. Ahora el siguiente video, que va a ser estos dos, las dos tablas van a ser más rápido. Muchas gracias, buen día.